Mi nombre es Valentina Alvarado Matos, trabajo sobre todo pensando con y desde la imagen y donde abarco el dispositivo fílmico, sobre todo Super 8 16 milímetros, el collage y la cerámica. El proyecto que presenté a la convocatoria de Cultura Resident de investigación se titula Una sombra sobrevuela mis manos y parte de un análisis y como de un estudio de la mano, cómo entra la mano performando específicamente en mis películas y cómo yo interactúo y cómo yo me relaciono con el aparato fílmico en espacios que tienen que ver con la performance del cine expandido y en este caso específico con mis propias imágenes. Mi nombre es Laura Salguero, soy artista visual y mi trabajo parte de la experimentación y la investigación partiendo de un material, en este caso la cera. Durante la residencia de Cultura Resident he desarrollado un proyecto que se llama Laboratorio de Cera, desde la representación de la naturaleza al derretimiento ontológico. Como me baso en la investigación del material, en este caso, como ya he dicho, la cera, no solamente quería hacer un laboratorio técnico de cómo se comporta este material, sino también me gustaba hacer un poco esa reflexión sobre cómo el propio material rompe esos límites entre las dicotomías más relacionadas con la propia modernidad. Hola, soy J. Izquierdo, artista plástico de Castellón, residente en México, y estoy aquí para presentar el proyecto de la fábrica realizado con las residencias del consorcio. Mi práctica artística, desde que vivo en México, está relacionada con los procesos culturales ligados a la economía. En este caso, para la fábrica, lo que hice fue fijarme en mi propia familia. Muchos de mis familiares han trabajado en la fábrica, en la Marie Claire, que evidentemente una fábrica que ha tenido hasta 1.500 trabajadores, que mide como 6 estadios, es capaz de generar todo un modo de vida a su alrededor, ¿no? Tanto económico, tanto sociológico, tanto de cambiar las fechas de las fiestas o como las entradas y salidas de los niños a la escuela, ¿no? El meu nom és Maria Amparo Gómez Vidal, soc de València. Últimes Paraules és la proposta que he desenvolupat en el marc de la residència i tracta sobre les cartes d'acomiadament de persones represaliades pel franquisme al context de Castelló. El que solen traslladar a les famílies és que es recorden i que visquen sense rencor, encara i tots saben que moren innocents. El que m'ha interessat d'algunes cartes que jo m'he trobat així ha sigut que, per exemple, a diferència de les de Paterna, que són les que vaig treballar fa 2 anys, que es demanen a les esposes que es preocupen per l'educació i per la cultura dels seus fills per a que aquesta situació que estan passant ells no es torni a repetir.